lluvia caía espesa aquella tarde en que la familia Sato llegó al viejo caserón. Las gotas golpeaban el techo de tejas ennegrecidas, resbalaban por los muros de madera y se perdían en el jardín descuidado, donde las hierbas crecidas parecían devorar el sendero de piedra. Era una casa heredada, construida en la época en que los abuelos aún eran jóvenes, y a pesar de los años permanecía en pie, desafiando al tiempo y al abandono. El padre, Kenji Sato, la observó con una mezcla de orgullo y recelo. «Aquí es donde viviremos de ahora en adelante», dijo con voz firme, ocultando el leve temblor que lo recorrió al mirar aquellas ventanas oscuras como ojos vacíos. La madre Aiko caminó detrás de él con paso inseguro, cargando a su hija menor. Haru, el primogénito de 7 años, se adelantó con curiosidad infantil, empapando sus sandalias en el barro. La abuela, la más anciana de todos, avanzó en silencio, envuelta en su kimono gris, sin apartar la mirada de la vieja construcción. Ella sabía más que nadie sobre esa casa. La había visto crecer y también enfermar. Dentro, el olor era lo primero que golpeaba. No era solo humedad, era algo más denso, como un perfume rancio mezclado con el polvillo de los años. Las tablas crujían bajo los pasos, y cada habitación parecía guardar un secreto. La cocina estaba cubierta de telarañas, el tatami manchado por el paso del tiempo, pero fue en la parte trasera donde todos sintieron un escalofrío. Allí estaban los baños. Eran amplios, con una bañera de piedra antigua y paredes ennegrecidas por el vapor acumulado. El lugar parecía respirar, como si la madera misma exhalara un aire húmedo y pesado. Haru se detuvo en la entrada, con los ojos muy abiertos. «Huele mal», dijo, tapándose la nariz. La madre intentó sonreír. «Es normal, está sucio porque lleva mucho tiempo cerrado. Lo limpiaremos y ya verás cómo todo mejora». Pero la abuela murmuró algo apenas audible. «Las casas olvidadas acumulan más que polvo». Nadie preguntó qué quería decir. Esa primera noche, mientras la familia intentaba acomodarse entre cajas y mantas, los sonidos comenzaron. Al principio eran simples crujidos, lógicos en una construcción antigua. Pero al acercarse la medianoche, Haru se despertó con un rumor extraño. Un arrastre húmedo, como si alguien lamiera el suelo con una lengua inmensa. El niño se incorporó, con los ojos brillando en la penumbra. El sonido venía del baño, allá al fondo del pasillo. Tragó saliva, apretó la manta contra el pecho y cerró los ojos con fuerza, fingiendo dormir. Al día siguiente no dijo nada, pero mientras el sol iluminaba la casa, el hedor en los baños parecía haberse intensificado, como si la humedad se hubiese impregnado más hondo en las paredes. La familia trató de ignorarlo. Pasaron los días desempacando, limpiando, tratando de devolverle vida a aquella casa que, poco a poco, parecía resistirse. Sin embargo, cada noche los rumores volvían, lentos, pegajosos, como un lamido interminable. Haru no era el único que lo escuchaba. Aiko, la madre, comenzó a despertarse con el mismo sonido. No se atrevía a levantarse, pero lo oía claramente, como si alguien estuviera recorriendo con su lengua los rincones más oscuros del baño. La abuela, en silencio, rezaba frente al pequeño altar familiar. Sabía que lo que había despertado con la llegada de la familia no era simplemente polvo ni humedad, era algo más antiguo, algo que se alimentaba de la negligencia y de la podredumbre. Y en ese silencio nocturno, la casa parecía sonreír con cada lamido invisible. La lluvia había cesado, pero la casa seguía oliendo a humedad. Era como si las paredes mismas destilaran ese hedor penetrante que no se iba con incienso ni con carbón encendido. Durante el día, la luz del sol conseguía disimularlo, pero al caer la noche, el aire se volvía más denso, casi irrespirable. Haru fue el primero en despertar aquella noche. El viento golpeaba las ventanas, pero lo que lo hizo abrir los ojos no fue la tormenta. Fue un ruido. Al principio pensó que eran ratas, un arrastre húmedo como algo viscoso moviéndose sobre madera mojada.
El niño se incorporó lentamente, abrazando su pequeña lámpara de aceite. La mecha chisporroteó, lanzando sombras alargadas contra las paredes del cuarto. El sonido volvió, esta vez más claro. No eran pasos, no era viento, era un lamido largo, húmedo, grotesco, como una lengua enorme recorriendo las paredes del baño. Haru tragó saliva. Sus pies descalzos tocaron el tatami frío mientras se acercaba al pasillo. A cada paso, el sonido parecía crecer. Sentía que lo llamaba, que lo invitaba a mirar. Cuando llegó a la entrada del baño, la lámpara tembló en su mano. La bañera estaba cubierta de manchas verdosas que parecían palpitar bajo la luz. El hedor era insoportable, y allí, en la penumbra, algo se movía. No era grande. Agazapado en una esquina parecía la silueta de un niño encorvado, pero había algo antinatural en su forma. La piel brillaba como grasa sucia, y de su boca surgía una lengua larga, viscosa, que se extendía hasta la pared, recorriéndola lentamente con un sonido repugnante. Haru se quedó paralizado. La criatura se detuvo. Sus ojos hundidos se clavaron en él. Por un instante, el niño pensó en gritar, pero la voz no salió. El ser sonrió. Una sonrisa amplia, desfigurada, con dientes negros como el carbón. Luego volvió a lamer, como si el niño no importara, como si él no fuese más que parte de la suciedad que tarde o temprano devoraría. Haru retrocedió de golpe. La lámpara casi se le cayó de las manos, y corrió de regreso a su cuarto. Se escondió bajo las mantas, con el corazón golpeando en el pecho. Cerró los ojos, apretó los dientes, y rezó para que todo fuese un sueño. Pero no lo era. A la mañana siguiente, Haru no quiso hablar. Tenía la piel pálida y los ojos rojos por no haber dormido. La madre lo notó enseguida. ¿Otra vez no descansaste, Haru? El niño solo negó con la cabeza, apretando los labios. La abuela lo miró desde el otro extremo de la mesa, con una seriedad que helaba la sangre. Ella no preguntó nada. Sabía lo que estaba ocurriendo, aunque aún no lo había dicho en voz alta. Con los días la situación empeoró. El hedor en el baño se intensificó. El moho crecía a un ritmo imposible, como si se alimentara de algo invisible. Aiko, la madre, comenzó a despertar sudando, con la sensación de que alguien la observaba en la oscuridad. Y Haru ya no quería pasar cerca del baño, ni siquiera de día. Pero lo peor llegó una noche. Haru despertó otra vez con el mismo ruido. Esta vez no se levantó. Se quedó inmóvil en su futón, apretando la manta contra el pecho. El lamido era más fuerte, más cercano. No venía solo del baño, venía del pasillo. El sonido avanzaba lento, pegajoso, como si la lengua recorriera el suelo, acercándose poco a poco a su puerta. Haru contuvo la respiración. Las sombras parecían palpitar alrededor. Y entonces lo oyó. Un suspiro húmedo, justo afuera de su cuarto. La lámpara se apagó sola, como si alguien hubiera soplado la llama. Haru cerró los ojos con fuerza. El silencio volvió. Pero en el fondo el niño sabía que no estaba solo, que algo, oculto en la oscuridad, se arrastraba cada vez más cerca. Y esa noche, en sueños, vio una lengua infinita atraparlo, rodearlo y arrastrarlo hacia un rincón donde no había luz. La tercera semana en la casa fue la más difícil. El hedor en el baño se había vuelto insoportable. Ya no era solo humedad o moho, sino un aroma rancio, como de carne podrida mezclada con agua estancada. La madre, Aiko, trataba de mantener la calma limpiando cada día con cubetas de agua y trapos empapados en vinagre. Pero por más que restregaba, el moho volvía, más espeso, más oscuro. Haru seguía sin dormir. Las ojeras en su rostro delataban las noches de terror. Algunas veces se orinaba en la cama con tal de no acercarse al baño. Otras, despertaba gritando, convencido de que una lengua viscosa lo envolvía en sueños. Kenji, el padre, comenzaba a perder la paciencia. «Basta de tonterías.
rugió una noche después de que Haru se negó a cruzar el pasillo. Es una casa vieja, nada más. El resto son invenciones de tu mente, Haru. La abuela, que escuchaba en silencio, dejó de rezar frente al altar. Su voz, temblorosa y áspera, rompió el silencio. No es la imaginación del niño. Todos voltearon hacia ella. El rostro arrugado de la anciana parecía aún más pálido bajo la luz de la lámpara. Lo que vive en ese baño no es humano. Hizo una pausa, respirando hondo. Se alimenta de lo que ustedes llaman suciedad, pero no se conforma con eso. Kenji frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo, madre? Ella bajó los ojos y con un hilo de voz pronunció el nombre prohibido, Akaname. Un escalofrío recorrió la habitación. Haru tragó saliva. Aiko, con el corazón encogido, repitió en voz baja, Aka... ¿Qué? La anciana alzó la vista. Sus pupilas oscuras parecían hundirse en la penumbra. El lamedor de mugre. Eso es lo que ronda en la casa. Un espíritu antiguo, nacido del abandono y la podredumbre. Vive en baños sucios, en rincones olvidados donde la mugre se pudre como herida. Allí aparece, con su lengua repulsiva, lamiendo la inmundicia hasta dejar la madera enferma. Y poco a poco, a quienes viven dentro. Haru sintió que las palabras le atravesaban el pecho. «Yo lo vi», murmuró. Tenía ojos hundidos y una lengua muy larga. La abuela asintió lentamente. «No mientes. Lo viste porque el espíritu ya se ha revelado. Eso significa que la casa lo alimenta». Kenji golpeó la mesa con la palma abierta. «Basta de supersticiones. Son leyendas de campesinos ignorantes». Pero la anciana no retrocedió. ¿Y cómo explicas el moho que regresa cada noche? ¿Cómo explicas el hedor que no se va? ¿Cómo explicas los sueños del niño? Su voz se quebró, pero no dejó de hablar. Escúchame bien, hijo. El Akaname no es como otros yokai que asustan y se marchan. Él permanece, se arrastra, se esconde. Y mientras más sucio está el lugar, más fuerte se vuelve. Aiko, con lágrimas en los ojos, preguntó en un susurro, ¿y si limpiamos? ¿Si purificamos la casa? La anciana bajó la cabeza. Quizás sea tarde. Si se hubiese hecho desde el principio, tal vez. Pero cuando una criatura así empieza a alimentarse, no deja de lamer. Cada noche se afianza más. Y llegará el día en que no se conforme con las paredes. El silencio cayó pesado como una losa de piedra. Haru, aterrado, apretó la mano de su madre. Kenji se quedó inmóvil, con la respiración entrecortada. La abuela cerró los ojos y terminó con una frase que heló la sangre de todos. El Akaname se alimenta de mugre, pero al final termina lamiendo también las almas. La noche cayó sobre la casa con un silencio pesado, como si el mundo mismo contuviera la respiración. La lluvia había dejado charcos en el jardín, reflejando las sombras de los árboles que se movían lentamente con el viento. La familia Sato estaba en sus habitaciones intentando dormir, pero la tensión que se había acumulado durante semanas impedía cualquier descanso. Kenji, incapaz de conciliar el sueño, decidió levantarse. La lámpara de aceite temblaba en su mano mientras recorría el pasillo, cada paso amplificando los crujidos de las viejas tablas. Quería comprobar por sí mismo lo que Haru y la abuela habían advertido, aunque su mente racional se negaba a creerlo. Al llegar al baño, un hedor penetrante lo golpeó como un puño. Era más intenso que nunca, mezclando humedad, moho y un aroma rancio que casi lo hizo vomitar. La puerta estaba entreabierta y la luz de la lámpara iluminó algo que lo dejó paralizado. Allí estaba. No era humano. La criatura estaba encorvada junto a la bañera, su piel aceitosa brillando con un tono verdoso bajo la luz. Los ojos hundidos se alzaron hacia él, y un escalofrío recorrió su columna vertebral. La boca del ser se abrió lentamente, revelando una lengua larga, húmeda, que se deslizaba sobre las paredes como una serpiente viva, arrancando la mugre y el moho con un sonido repulsivo. Kenji tragó saliva, incapaz de apartar la mirada. Cada segundo que pasaba parecía prolongarse infinitamente.
La criatura lo observaba con una calma perturbadora, como si supiera que él también formaba parte de la suciedad de la casa. «¿Qué eres?», gritó con la voz temblando. «¡Muéstrate!». El Akaname no respondió, solo continuó lamiendo, ignorando la presencia de Kenji, como si su existencia fuera irrelevante. El padre dio un paso hacia atrás, tropezando con la alfombra húmeda. La criatura lo siguió con los ojos, pero no se movió de su sitio. El terror lo envolvió por completo. Por primera vez, Kenji comprendió que la leyenda que su madre le había contado no era un cuento para asustar niños. Era real, y estaba frente a él. Retrocedió, tropezando hacia la puerta. La lámpara cayó, apagándose al contacto con el suelo. La oscuridad lo envolvió por completo, y en ese instante, el sonido volvió. Un lamido húmedo, más cercano, recorriendo ahora no solo las paredes, sino el suelo del pasillo, acercándose hacia su habitación. Corrió, respirando con dificultad, buscando la seguridad de su cuarto. Cuando cerró la puerta, apoyando la espalda contra la madera, pudo escuchar cómo el Akaname se detenía frente a la puerta, respirando pesadamente, lamiendo el aire, como si oliera su miedo. Esa noche Kenji no durmió. Escuchó cada movimiento, cada lamido invisible, y comprendió que su familia estaba atrapada en algo más profundo que la simple mugre de un baño. El Akaname no era solo una criatura, era un recordatorio de la negligencia, del abandono, de cómo la suciedad podía volverse maldición. Cuando la mañana llegó, el hedor seguía allí, más intenso, impregnando cada rincón de la casa. Kenji miró a su hijo y a su esposa. Sus ojos reflejaban miedo, pero también una determinación silenciosa. No podrían ignorarlo más. El Akaname ya no era un mito, ni una superstición. Era un huésped de la casa y no estaba dispuesto a irse. La abuela, al ver la expresión en el rostro de Kenji, solo dijo con gravedad: «Ahora lo viste, no hay vuelta atrás. Lo que empieza con Moho, termina con alma». La casa Sato ya no era simplemente vieja, estaba enferma. Cada rincón olía a humedad podrida, y el moho se extendía como un parásito, cubriendo las paredes, los rincones y las tablas del piso. La madera crujía incluso cuando no había nadie, como si respirara, como si la propia casa estuviera viva y consciente del horror que la habitaba. Aiko, la madre, comenzó a sentirse débil. Sus ojos estaban enrojecidos por el insomnio, y la piel adquiría un tono grisáceo, enfermizo. Cada vez que intentaba limpiar, el moho regresaba más rápido, más espeso. La lámpara de aceite no iluminaba más que sombras que parecían moverse por sí solas. Haru, por su parte, estaba atrapado entre miedo y curiosidad. Cada noche escuchaba los lamidos del Akaname, más cerca, más largos, más viscosos. A veces lo veía en sueños, una lengua interminable que recorría las paredes de su habitación, enrollándose a su alrededor, rozando su cuello, persiguiéndolo hasta que despertaba gritando, empapado en sudor frío. Kenji intentaba mantener la cordura, pero su paciencia se agotaba. No sabía cómo proteger a su familia de algo que desafiaba toda lógica. Cada vez que entraba al baño, sentía la misma mirada de los ojos hundidos del Akaname, y el lamido húmedo parecía seguirlo, incluso cuando la criatura no estaba a la vista. Una noche, mientras la tormenta golpeaba los cristales, Haru escuchó un sonido distinto. Era más fuerte, más grotesco, como si la lengua del Akaname se hubiera multiplicado, arrastrando la mugre de toda la casa hacia un solo lugar. Las paredes parecían sudar, y un hedor intenso llenaba cada habitación. El niño se abrazó a su almohada, deseando no existir, pero el sonido lo encontró. Aiko se despertó por los gritos de su hijo y lo encontró temblando, con la cara cubierta de lágrimas. Trató de abrazarlo, pero sintió algo húmedo rozando su brazo. Un lamido frío, viscoso, que dejó una sensación pegajosa en la piel. Retrocedió horrorizada. Kenji irrumpió en la habitación y encendió la lámpara. La luz iluminó algo que los dejó a los tres inmóviles. Marcas húmedas y brillantes recorrían las paredes,
como si alguien hubiera pasado una lengua gigante por ellas, extendiendo la mugre de los baños hasta la habitación. La abuela, al ver la escena, suspiró con pesadez. «Les dije que no era tarde», murmuró. «La criatura ya no se conforma con los baños. Ya ha comenzado a extenderse». Esa noche, la familia no durmió. Cada sonido era un lamido, cada sombra una lengua extendida. La casa entera parecía palpitar, alimentándose de ellos. Haru comenzó a hablar solo, señalando las esquinas, diciendo que veía a la Kaname arrastrándose entre las paredes, lamiendo cada superficie, oliendo su miedo, buscando cualquier descuido para acercarse más. Con los días, la enfermedad física y psicológica avanzó. Aiko perdió peso rápidamente, sus manos temblaban y su respiración se volvió agitada. Haru dejó de jugar, sentado todo el día en el tatami, escuchando cada lamido con los ojos abiertos, sin parpadear. Kenji ya no podía concentrarse en su trabajo ni en limpiar la casa. La desesperación se había instalado en ellos, y con cada noche, el Akaname parecía más real, más cerca, más vivo. La abuela decidió actuar. Sacó de su armario un antiguo cuaderno de pergamino lleno de símbolos, oraciones y advertencias de generaciones pasadas. «Debemos purificar la casa», dijo. «O el Akaname seguirá creciendo hasta que nadie pueda salvarnos». Pero cuando intentaron limpiar con cuidado, algo horrible ocurrió. Cada vez que restregaban una mancha, parecía multiplicarse. Cada cubeta de agua parecía insuficiente para apagar la suciedad que se movía por sí sola. La criatura estaba viva en la mugre, en el moho, en la humedad. Y su hambre no disminuía. Al contrario, parecía crecer con cada intento de limpiar. Una noche, Haru despertó y vio algo que lo dejó petrificado. El Akaname estaba frente a él, erguido esta vez, con la lengua extendida como un látigo, brillando bajo la luz de la lámpara que temblaba en su mano. Los ojos negros lo atravesaban, vacíos, hambrientos, y una voz que no era voz parecía susurrarle: «Limpien, pero no podrán detenerme». Haru gritó, y la lámpara cayó. La oscuridad los envolvió a todos y el lamido de la criatura resonó en cada pared, cada piso, cada rincón, cada respiración. El deterioro no era solo físico. La familia empezaba a sentir que su alma también se consumía, como si el Akaname estuviera extendiendo su lengua invisible para lamer también sus miedos, sus memorias, su esencia. La abuela susurró apenas audible: «Si no nos movemos pronto, esta casa se convertirá en su cuerpo, y nosotros seremos su alimento final». La mañana siguiente al último ataque de la criatura, la familia Sato se reunió en la cocina. El hedor era tan intenso que apenas podían respirar. Las paredes del pasillo estaban cubiertas de marcas húmedas y brillantes, huellas del lamido interminable del Akaname. Haru permanecía en silencio, mirando las manchas con ojos grandes y aterrados. «Debemos purificar la casa», dijo la abuela sacando su pergamino antiguo. «Es nuestra única oportunidad». Kenji asintió, aunque con un miedo profundo. No había forma de negar lo que habían visto. La criatura era real y no se iría por sí sola. Aiko comenzó a limpiar el baño mientras la abuela recitaba oraciones en voz baja. El pergamino estaba lleno de símbolos, antiguos mantras que advertían de la presencia de espíritus alimentados por suciedad y descuido. Cada palabra parecía vibrar en el aire, y por un instante, las marcas húmedas en las paredes temblaron, como si el Akaname se hubiera encogido. «No lo dejen», susurró Haru. «No lo toquen». Pero el deseo de salvar su hogar era más fuerte que el miedo. Con cubetas de agua, trapos, vinagre y las plegarias de la abuela, empezaron a frotar el moho y la suciedad que cubría cada rincón de la casa. La tensión se volvió insoportable. Cada vez que limpiaban un área, otra parecía multiplicarse como si la mugre tuviera vida propia. El Akaname apareció por primera vez durante este intento. No lo vieron directamente al principio. Solo escucharon el sonido viscoso, un lamido prolongado y húmedo que parecía moverse de pared a pared. Luego, en el baño principal,
Apareció parcialmente, su cuerpo encorvado, piel aceitosa, lengua larga y brillante extendida hacia las paredes recién limpias. Sus ojos negros los miraban con hambre infinita. ¡Corre!, gritó Haru, pero ya era demasiado tarde. El espíritu avanzó más rápido de lo que podían imaginar. La lengua golpeaba las paredes, el suelo y los trapos, arrastrando la suciedad con una fuerza que parecía sobrenatural. Cada vez que la lengua tocaba un trapo o una esponja, la suciedad se multiplicaba en lugar de desaparecer. Kenji retrocedió, intentando alejarse mientras Aiko cubría a Haru con sus brazos. La abuela, en el centro de la cocina, continuaba recitando plegarias, pero su voz temblaba. Era como si el Akaname absorbiera no solo la mugre, sino también la energía de quienes intentaban detenerlo. «No podemos detenerlo», gritó Kenji horrorizado. «No importa cuánto limpiemos». El Akaname se detuvo un instante, observando. Sus ojos parecían brillar con un hambre insaciable, y un escalofrío recorrió la espalda de todos. Luego continuó lamiendo, más rápido, más agresivo. Aiko cayó de rodillas temblando, mientras la criatura se deslizaba cerca de su pierna, dejando su marca húmeda y pegajosa. Haru gritó y se cubrió los oídos, pero el sonido del lamido parecía penetrar hasta el alma. La abuela cerró los ojos y murmuró casi sin aliento: «Debemos hacer algo más. Debemos ofrecer algo». Su voz se apagó, pero el sentido era claro. Limpiar no era suficiente. La criatura necesitaba un ritual completo, un acto de purificación profunda, de los antiguos que pocas familias recordaban. Pero cuanto más avanzaba el día, más se hacía evidente la terrible verdad. El Akaname no era solo una criatura del baño. Era un espíritu que se alimentaba de descuido, de miedo, de suciedad, y mientras la familia intentaba luchar, él se fortalecía. Esa noche, la lengua del Akaname parecía recorrer toda la casa, cada lamido resonando en las paredes, en los pisos, incluso en sus mentes. Haru apenas podía respirar. La abuela, temblando, repetía plegaria tras plegaria, mientras Kenji y Aiko intentaban sostener los trapos y cubetas como armas inútiles contra un enemigo que no pertenecía al mundo físico. El Akaname se movía, invisible pero presente, dejando una sensación pegajosa en la piel de todos, un recordatorio constante de que su hogar ya no les pertenecía. Y la abuela, con voz temblorosa, lo dijo con claridad: «Si no logramos purificarlo de raíz, esta casa nos devorará a todos». Las noches en la casa Sato ya no eran solo inquietantes, eran un infierno tangible. El hedor del moho y la suciedad había alcanzado cada rincón, impregnando la madera, los trapos, incluso la ropa de la familia. Cada lamido del Akaname resonaba en sus cabezas como un tambor de locura. Cada contacto invisible dejaba una sensación pegajosa que ni el agua ni las plegarias podían disipar. Haru había dejado de hablar. Sus ojos grandes y brillantes observaban la penumbra, siguiendo cada movimiento de sombras que él sabía eran más que eso. La criatura había comenzado a aparecer parcialmente cada noche, observándolos, midiendo sus miedos. La lengua del Akaname recorría los pisos y las paredes, dejando un rastro húmedo y brillante que parecía crecer con cada minuto. Aiko cayó enferma, fiebre alta, temblores y un cansancio que no podía explicarse por la falta de sueño. Cada vez que trataba de limpiar, la suciedad volvía con más fuerza, como si el Akaname se alimentara de su esfuerzo y su miedo. Kenji, desesperado, se pasaba las noches intentando proteger a su hijo y a su esposa, pero cada paso en la casa era un recordatorio de que estaban atrapados. Una noche, Haru despertó con un grito ahogado. La lengua de la criatura había alcanzado su futón, rozando su pierna. Sintió el frío viscoso, el lamer constante, y el miedo lo paralizó. Aiko corrió hacia él, pero tropezó y cayó al suelo, arrastrando la lámpara que se apagó con un chispazo. La oscuridad los envolvió, y en la penumbra solo escuchaban el lamido interminable, como si la criatura estuviera devorando todo a su alrededor.
Kenji gritó, intentando usar la lámpara como defensa, pero no había nada que pudiera hacer. La criatura era intangible, imposible de atacar físicamente. Cada intento de limpieza, cada oración recitada por la abuela, parecía alimentarla más, como si su desesperación la fortaleciera. La abuela, sentada frente al altar, murmuraba plegarias antiguas, pero su voz temblaba. Sabía que su poder no era suficiente. El Akaname se había afianzado en la casa y ahora buscaba algo más. Las almas de quienes vivían allí. Con el tiempo la familia empezó a ceder. Haru ya no comía, temía acercarse a cualquier rincón donde pudiera estar la criatura. Aiko, consumida por la fiebre y el agotamiento, apenas podía sostenerse en pie. Kenji, agotado y derrotado, se sentaba en los pasillos, escuchando cada lamido, cada arrastre húmedo que lo recorría todo. El amanecer de la séptima noche trajo consigo un silencio que no era paz, sino expectativa. La lengua del Akaname recorría la casa como un río oscuro, dejando humedad pegajosa en la piel de los Sato. La abuela susurró, con los ojos cerrados. Se alimenta de sus miedos, de sus fuerzas. Pronto no quedará nada. Esa noche, Haru gritó al ver la lengua rozar su cuello mientras dormía. Aiko lloró, sintiendo cómo algo invisible le arrastraba la energía, y Kenji se dejó caer de rodillas, sabiendo que habían perdido la batalla. La casa ya no era un hogar, era un cuerpo vivo que los devoraba, un espacio donde la criatura extendía su hambre sin límites. Cuando la mañana llegó, la familia apenas podía mantenerse consciente. Cada miembro estaba consumido por la fatiga, el miedo y la desesperación. La abuela, con lágrimas en los ojos, comprendió la verdad. No podrían salvar la casa. El Akaname había ganado. Había penetrado cada rincón, cada pared, cada respiración. «Si no nos vamos», susurró, «esta casa nos absorberá por completo». Y así, con el corazón roto y el alma agotada, la familia decidió abandonar el hogar. Cada uno cargaba consigo la sensación pegajosa del lamido, el recuerdo de cada sonido húmedo que los había perseguido durante semanas, la certeza de que la criatura aún estaba allí, esperando. El Akaname no lo siguió, no necesitaba. Se había quedado en la casa, alimentándose de su abandono, de la mugre y de la desesperación que la familia había dejado atrás. Las paredes continuaron brillando bajo la humedad, las tablas crujían con cada movimiento del aire, y los lamidos seguían resonando para quienes se acercaran demasiado. La caída no había sido física, sino espiritual. La familia Sato había sobrevivido, pero llevaban consigo el miedo y la certeza de que en algún lugar, el Akaname esperaba a su próxima víctima. La casa Sato permaneció en silencio durante semanas, vacía, pero no muerta. Cada rincón respiraba un hedor rancio que el viento no podía dispersar. Las ventanas polvorientas reflejaban la luz de la luna en sombras que parecían moverse por sí solas. La madera crujía con cada brisa, como si la casa misma murmurara, recordando lo que había sucedido entre sus paredes. El Akaname estaba allí, invisible para el mundo, pero presente en cada tabla húmeda, en cada pared cubierta de moho. Sus ojos hundidos, su cuerpo encorvado y su lengua interminable recorrían los rincones, lamiendo la suciedad acumulada, fortaleciendo su existencia con la mugre y la negligencia de los que pasaban por allí. La familia Sato había logrado escapar. Haru dormía ahora sin pesadillas, aunque su silencio todavía cargaba el recuerdo de aquellas noches. Aiko recobraba fuerzas lentamente, pero sus manos aún temblaban cada vez que recordaba el lamido frío que la había rozado. Kenji apenas podía hablar de la experiencia, sabiendo que la criatura aún existía en su hogar, creciendo en la oscuridad. La abuela, con el rostro arrugado y los ojos cansados, les advirtió una última vez: «Nunca regresen». Su voz era un susurro grave. El Akaname permanece, no muere, no se va, solo espera. Espera a que los baños, los rincones, las casas sean olvidados y sucio.
y entonces volverá a alimentarse de lo que allí quede. Con esas palabras, la familia se alejó para siempre. La casa quedó abandonada, un caserón más en la aldea, olvidado por vecinos y autoridades, aunque los más ancianos todavía evitaban acercarse. Contaban historias de un hedor imposible de erradicar y de ruidos húmedos que resonaban en las noches de lluvia. Se decía que quienes osaban entrar de noche, aunque solo fueran curiosos, escuchaban el arrastre viscoso, el lamido interminable que recorriendo cada rincón. Algunos juraban haber visto una silueta encorvada, ojos hundidos brillando en la penumbra, y una lengua extendiéndose por paredes y suelos. Pero nunca atacaba físicamente a extraños, solo los observaba, como midiendo su alma, esperando que el descuido y la suciedad le permitieran crecer aún más. Con el tiempo la casa se convirtió en leyenda. Los vecinos contaban a los niños: no dejen baños sucios, no dejen suciedad en casa, porque si lo hacen el acaname vendrá a lamerlo todo, y cuando ya no quede mugre, empezará a lamer algo más, algo que pertenece a ustedes. El acaname, eterno y silencioso, permanecía allí, un espíritu nacido de la negligencia, de la suciedad, de la oscuridad olvidada, invisible para muchos, real para quienes habían sentido su presencia, y mientras hubiera lugares descuidados, su lengua seguiría recorriendo el mundo, esperando la próxima oportunidad para alimentarse, dejando tras de sí un rastro de terror y advertencia. Así, la maldición continuaba. No era un recuerdo, ni un mito lejano. Era un llamado a la limpieza, un recordatorio de que la negligencia tiene consecuencias, y que incluso lo más inocuo, como un baño sucio, podía convertirse en la puerta de un horror que lamía lentamente, hasta llegar a tu alma. El silencio de la casa no era paz, era espera. Y en la penumbra de los baños olvidados, alguien o algo siempre está lamiendo. Si llegaste hasta aquí, eres un amante del terror, y gracias por escuchar las historias. Si es tu primera vez aquí, suscríbete, dale like y comenta. ¡Feliz noche!